al pantalla completa. En el archivito Excel vemos, ese es el que habíamos visto originalmente, el que tenemos ahí un poquito de dudas, en que empezó a meter un poquito de ruido, que entiendo que ya se pudo resolver las dudas principales y si no lo volvemos a hacer, no hay problema. La intención mía no es dar los temas por dar los temas o hablar por hablar, sino realmente despejar sus dudas, ¿no? Y pues este es el del grosor de los tríceps que decíamos, de acuerdo a la presentación, en este caso son solo 2 veces, no son 3 veces como el ejercicio anterior o como el otro que habíamos visto que era con el mordejal, ¿no? Con el que viene aquí más adelantito. Sí es este, ¿no? Este sí es de 3 veces. Esos pequeños detallitos nos pueden dar un resultado diferente, ¿no? A lo que tal vez estamos explicando. Entonces, antes de seguir avanzando, ¿quieren que hagamos otra vez el ejercicio? ¿Replicarlo o algo al siguiente punto? Lo volvemos a hacer. Bien, perfecto. Entonces, les pido nuevamente abran su Excelito con el archivito de los ejercicios del participante y vamos a hacer, si quieren, el tríceps, que es el que está primero, para tal vez ir en orden y hacer esta diferencia, ¿no? Este de dos réplicas, ¿no? Entonces, si quieren, tal cual, abrimos Minitab, vemos los datos de aquí del Excel y vamos por acá. Los copiamos tal cual, ¿no? Aquí es indistinto, lo ponemos desde la C1 hasta la última columna, aquí es indistinto, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a estadísticas, herramientas de calidad, eh, y si quieren, en vez de hacer como todos los pasos, vamos directamente al estudio cruzado. El operador, en este caso, ya no es operador, sino es entrenador. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice, y vamos a leerlo un tantito antes de irnos de forma más directa a los datos. Bueno, la administración del gimnasio pues desea ofrecer la medición del porcentaje la grasa corporal de sus clientes, ¿no? Entonces, el grosor del pliegue de la piel pues se mide fácilmente con un instrumento y está muy relacionado con la grasa corporal, ¿no? Y pues el administrador decide comprar ese instrumento, plicómetro, y enseñar a sus entrenadores a hacer esas mediciones, ¿no? Entonces hay que empezar a distinguir quiénes son los operadores, los que van a hacer las mediciones, quiénes lo que se está midiendo o las medidas y las variables a identificar, ¿no? Entonces, el administrador pide a 10 clientes que participen en un análisis de sistemas, ¿no? Y pues los entrenadores miden el grosor de la piel 2 veces cada uno de forma aleatoria, ¿no? Siempre es forma aleatoria. ¿Por qué? Porque si no, hagan de cuenta que cuando estamos midiendo piezas, nosotros ya sabemos de antemano cuánto mide, cuánto vale. Entonces nosotros de cierta forma forzamos a que la medición sea la que ya sabemos, ¿no? Si mide 3 centímetros, gramos, metros, lo que sea, ya sé el dato y pues lo ajusto a eso, ¿no? Incluso sin medirlo, a lo mejor pura memoria, ¿no? Y eso ya es hacer un poquito de trampa. En cambio, con hacerlo aleatorio nos permite realmente eh, pues sí, que no haya dudas, ¿no? Que todo sea al azar. Entonces, aquí, ¿quién me puede ayudar a identificar quiénes como los clientes, o bueno, los operadores, son los que están midiendo y la medida, ¿no? Digo, para poder seleccionarlo, digo, para tratar de también despertarnos tantito. Puede seguir el Número orden. número de partículas cliente. Los operadores sería el entrenador y la variable medir, datos de medición sería el grosor de tríceps. Sí es, exactamente. Ahí nada más una pregunta. ¿Cómo determinamos cuál es el cliente y cuál es el entrenador? ¿Alguien sabe? El cliente sería como si fuera la pieza a medir y el entrenador es la persona que la mide.
Exacto. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bien, si no, no hay problema. Ajá, como bien dices, el cliente es el número de parte, ¿no? La objeto de medición. Entonces, tal cual. Cliente, el operador es el entrenador o la persona que mide. La medición, pues, no hay más, ¿no? El grosor, ¿no? Y aquí es ANOVA, tal cual. No se ajusta ningún otro valor o parámetro. Vamos a aceptar y esperamos, ¿no? Bien. Este viene terminado, como decíamos ayer, con garantía, perdón, punto 0.5, está bastante bien. Esta primera datos no hace falta como medirla o hacerle mucho caso de cierta forma. La que, bueno, en este caso, perdón, sí, me faltó un dato importante. Falta, sí, cierto. Sí, se me hace que vamos a tener que volver a seleccionar los datos. Es un error que todo nos puede pasar, ¿no? Nos fuimos directamente a hacer la medición, pero no pusimos eh, Las repeticiones. sí, exacto, las repeticiones. Sí, entonces eso, si no se acuerdan, pues aquí se lo mencionamos, es hacer estudio tipo 1 de sistema de medición, ¿no? Primer, sí, y datos de medición, grosor de tríceps, el valor de referencia, bueno, no, perdóname, ahí no es. Digo, no está mal, pero ahí no es. Aquí está. Déjame, me regreso porque también fue un poquito rápido. Estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y la segunda hoja, ¿no? Dice crear hoja de trabajo, estudio R&R del sistema de medición, número de partes. Pues bueno, vamos, aquí son los clientes, son 10 clientes o 10 partes diferentes, ¿sí? Y las repeticiones, como habíamos dicho, bueno, son 3 operadores. Aquí nos dice Bernal, Ross y Julio, ¿no? Entonces ahí nos confirmamos. Y en número de parte, bueno, se queda igual. En repeticiones, aquí número de réplicas, perdón, le damos a aceptar. Ya viene por default 2, entonces le vamos a aceptar. Entonces, de cierta forma, pues ya nos dice, ¿no? Entonces, ahora sí, este lo podemos cerrar. Y nuevamente, estadísticas, herramientas de calidad, estudio de medición, el cruzado. Están ya seleccionados los datos. Le damos a aceptar y listo, ¿no? Entonces, eh, antes de pasarnos a esta parte que tal vez estaba causando un poquito de ruido y demás, si quieren, vamos a asegurarnos de esta parte. Si recuerdan ayer, perdón, la sesión pasada, lo mínimo para que un sistema sea confiable tiene que ser una variación menor al 10% y el número de categorías por lo menos 5. Si no, o está condicionado o no es suficiente confiable nuestro sistema de medición, ¿no? Es como que de esta entrada, sin tal vez entrar tanto en detalle, ya vamos viendo como que algo anda un poquito mal. Y vamos un poquito a las gráficas. Mm, Listo. ¿Sí se ve mejor? O sea, más cerca. Sí, Sí, bien. Bueno, ayer decíamos, íbamos de la gráfica, no necesariamente porcentaje, porque bueno, el porcentaje de variación, si lo empezamos a seleccionar o acercar el cursor, pues vemos como que la variación que existe en cada una de las variables, ¿no? Entonces, antes de tal vez irnos a eso, podemos llegar a otras conclusiones o a las mismas conclusiones, pero por otro camino, ¿no? Esta gráfica es el promedio de las mediciones que tuvo cada operador, ¿sí? Entonces, nosotros esperaríamos que en la pieza o en la medición 4 de Bernard sea, al menos en promedio, la misma. Entonces, nos damos cuenta, en la misma 4 Julio y Bernard ya hay una diferencia. Uno lo tiene más arriba y ¿eso qué significa? Es decir, algo está haciendo Bernard diferente a Julio y viceversa. O yendo con Ross, la pieza 4 el puntito ahora está pues, en
otro nivel, en otro tipo de medición, ¿no? O sea, como que ya empezamos a notar cosas raras y aquí como análisis breve, digo, porque no hay que detenernos tanto en eso tampoco, porque sí se nos fue un poquito la sesión anterior, pero de aquí vemos que a lo mejor nuestro problema de Six Sigma, o bueno, nuestro problema que vamos a definir como atacar nuestro proyecto, viene tal vez desde antes, desde la forma como estamos obteniendo la información, ¿no? O la forma en cómo lo estamos midiendo, ¿no? Entonces de ahí vemos que tal vez nuestro objetivo atacar por hitos o por entregables, tal vez hay que redefinirlo y no necesariamente el global o el primer enunciado, lo principal que vamos a atacar, pero sí subobjetivo o subárea, tal vez enfocarnos en esto, ¿no? Y bueno, cerrando este pequeño paréntesis o esa eh, explicación breve, pues vemos que aquí las personas están haciendo eh, pues, por así decirlo, cada quien lo que quiere, ¿no? Los que tienen un poquito más de estabilidad o consistencia es Julio y Ross, ¿sí? La pieza uno y 2, perdón, las piezas de las 6 a la 10, bueno, todavía más específicamente, ¿no? Las piezas o el cliente 5 y 6 sí son parecidas a esto. Es decir, sí, sus mediciones ahí coinciden, ¿no? Están bien, ¿no? Pero sigue habiendo mucha variación. Como que todavía no deja muy claro qué están haciendo o cómo lo están haciendo para medirlo, ¿no? Entonces nosotros de cierta forma tenemos que ir a investigar cómo lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, regresando todavía a las gráficas, aquí también, pues vemos cómo está seleccionado, o cómo coinciden los puntos, ¿no? También en las mediciones. O sea, cuál es la variación más grande que tienen cada operador. Y en este caso pareciera ser que no hay tanta diferencia, pero aún así no es consistente del 100%, ¿no? O sea, los límites pareciera ser que están, pues, en estos rangos, pero hay puntos muy, muy extremos, ¿no? Entonces ya es donde empezamos como a cuestionar si realmente estamos haciendo una medición bien, ¿no? Y luego volviendo a esta, es la gráfica del lado derecho, pues vemos que es, entre más pegados estén los puntos, o sea, encimas o sobrepuestos, significa que no hay tantas diferencias en sus mediciones, ¿no? En esas correlaciones. Pero aquí vemos que sí hay ciertas diferencias, ¿no? ¿Y en qué punto, no? En el 4 y, por ejemplo, Ross y Julio, no, perdón. mm, bueno, sí, en general no está tan mal, pero tampoco es la mejor medición, no está tan confiable, ¿no? Y pues aquí también en nuestra Boxplot, nuestra gráfica de cajas, vemos que hay un punto outlier. Este asterisquito significa que hay una medición muy extremo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la media sí se afectaba por valores extremos. Entonces, cuando nosotros queramos hacer un promedio de lo que se está haciendo, este punto nos está, pues, afectando bastante, ¿no? Entonces, la tendencia es que todos puedan coincidir como entre el 15, pero que hay una diferencia significativa en Ross con respecto a Bernard y Julio, Bernard y Julio, ¿no? Y pues aquí lo mismo, ¿no? Lo ideal es que todos los puntos grises se ajusten o se concentren en un solo punto, pero aquí vemos que hay de repente hacia arriba y otro hacia abajo, aquí solo uno y dos piezas están más o menos centradas o bien medidas, entonces es donde empezamos a cuestionarlo de cierta forma eso, ¿no? Y el porcentaje de variación, pues aquí vemos, ¿no? En la reproducibilidad, su valor es de 27 prácticamente, entonces ya está fuera del el 10% permitido de cierta forma, ¿no? De igual aquí, ¿no? O sea, como que ya nuestro sistema de medición o lo que se está midiendo no es el propio, no es el correcto, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos, ¿no? Y pues bueno. Y esto lo podemos constatar o revisar con el valor P que veíamos originalmente, ¿no? Aquí como solo fueron dos réplicas, pues aquí vemos que el valor P es menor a 0,05. Entonces ya también nos indica de que pues, nuestro sistema de medición es muy pobre, muy escaso y hay que buscar una alternativa diferente
ya sea en el instrumento o en el método, ¿no? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, Sí, bien. Sí, recordemos las dos condiciones. Para eso, menor del 5% 10% en variación y mayor o igual a 5, ¿no? Y pues las gráficas aquí pues también nos pueden dar esa indicación, ¿no? Si está muy separado, algo está mal, ¿no? Ya no es confiable en nuestro sistema. Entonces, pues hay que ajustarlo. Entonces, con este pequeño repasito, con este pequeño ejercicio, ustedes me dicen como quiera por chat si hay dudas o no, pero bueno, vamos continuando, ¿no? Este igual ya lo hicimos. Eh, el estudio para esta banda o pues sí, el ancho de este grosor de estas bandas, pues ya lo hicimos en la sesión anterior. Vimos que está bastante bien, o sea, sí hay estabilidad, hay consistencia. Tal vez todos se equivocan, pero todos están en un valor de referencia muy cercano, ¿no? Y ya eso es más fácil de corregir a que todos hagan, pues, como lo que quieren, ¿no? De cierta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una forma también gráfica para poder identificar si estamos bien o desconfiar en nuestro sistema. Y esta grafiquita nos puede ayudar bastante cuando podamos presentarlo a la gerencia o justificar por qué hay que volver a hacer el análisis, ¿no? Entonces, bueno. Y pues las conclusiones sencillas. Vamos a hacer más ejercicios. Más análisis. No quiero que tampoco se queden con la duda, como que todavía tengan esa incertidumbre. Vamos a hacer un poquito más de análisis. Se pueden apoyar con diferentes tablitas, como les ponía ayer en el chat de Zoom y de WhatsApp, de que, bueno, si la condición es esta, pasa esto, ¿no? Y con la definición de T que puse repetibilidad y reproducibilidad, pues también nos puede ayudar realmente para saber que nuestro sistema de medición es confiable o cómo hacer para que sea más confiable, ¿no? Y pues los siguientes pasos es observar cuál es el operador con más diferencia entre sus mediciones, como decíamos, quién hace algo totalmente diferente que nosotros no nos estamos dando cuenta y documentar cómo podemos identificar cómo esa diferencia en variación, perdón, en su medición como una variación. Ah, es que él primero lo pone enfrente o lo pone arriba o primero toma el instrumento o lo hace, no sé, de izquierda a derecha. Pues como que esas cositas podemos documentarlas para identificar cuál puede ser una causa de variación y obviamente a evitar o eliminarla de cierta forma para que ya no pase. Enseñarle a la persona, oye, mira, se mide así, hay un método, ¿no? Primero esto, después esto. Ah, bueno. Y en caso de que sea el instrumento el que esté equivocado o descalibrado, pues buscar que un proveedor o alguien más nos pueda ayudar para tener eh, pues bien establecidos los parámetros del instrumento y que no presente daños por desgaste, por antigüedad, por alguna otra situación, ¿verdad? Y pues en caso de que sea el método, asegurarse que esté usando un método estandarizado, como decíamos anteriormente, y pues eso nos lo indica la grafiquita de que partes por operador no están sincronizados, no, hay una diferencia, ¿no? Entonces, primero obviamente hay que estandarizar el método y después volver a correr el estudio, ¿no? Asegurarnos que todo esté estandarizado, que todo esté de la misma manera, ¿no? Y pues ciertos arreglos, ciertas cositas que nos pueden ayudar para que un gauge R&R pobre o escaso o poco confiable pues, pueda mejorar, ¿no? Decíamos ahorita la repetibilidad. La repetibilidad, si lo pueden ver así, hacerlo simple, repetibilidad es el instrumento, ¿no? Relacionar este con este, ¿no? Eso le va a ayudar bastante para el examen y para pues, cuando estén en sus trabajos, de que, bueno, ¿cómo lo repetimos con el mismo instrumento, ¿no? Y pues aquí es contactar al proveedor, como decíamos ahorita, para que nos lo reajuste, lo configure o algo nos pueda apoyar para que esté en valor certero, ¿no? Y aquí tenemos algo en el chat. Sí, sí, dame un segundito y lo pasamos ahí WhatsApp también. Eh, También asegurarse de utilizar el instrumento adecuado para hacer mediciones. Como decíamos la sesión anterior, mejor queremos medir metros con centímetros, pulgadas y demás. A lo mejor ese instrumento no es el adecuado, ¿verdad? Y pues repararlo si está dañado, comprar un nuevo si es necesario y volver a correr el estudio, ¿no? Con esto nos podemos asegurar que ya ahora sí nuestro sistema tenga una mayor probabilidad de que sea confiable. Y ahora reproducibilidad, ¿sí? Ahora es con las personas, ¿no? ¿Sí?
cómo lo reproduce la persona, ¿no? El instrumento a lo mejor está bien, pero a lo mejor ahora la persona es la que está haciendo un método diferente al establecido, ¿no? Y pues obviamente contactar al instrumento para que indique cuál es la metodología apropiada de uso, ¿no? Si alguien ya nos da una guía, decir, bueno, primero de aquí hacia acá, o primero este, después una pausa, después tal cosa. Esos pasos, pues bueno, nos puede ayudar el proveedor o alguien capacitado. Reentrenar a los operadores en el método, perdón. Eh, en este caso, a veces nosotros suponemos que ya lo sabe, ¿no? Pero pues somos seres humanos y a veces tengo ganas de hacerlo así, a veces no. Entonces, pues bueno, es checar cómo se está haciendo o buscar que esa persona realmente entienda el proceso, ¿no? Asegurarse que cualquier arreglo o ajuste que se tenga que hacer, pues esté correcto para que la herramienta también sea la indicada o necesaria para esa medición, ¿no? Es decir, nosotros no podemos medir o esperar que los mismos resultados o las mismas mediciones sean con diferentes métodos, ¿no? Si alguien lo hace distinto, pues muy probablemente pueda salir distinto el resultado, ¿no? Y además también la iluminación, la forma visual, la forma de presentar la información o hacer las mediciones, pues que sea útil, sea correcta, sea factible, ¿no? Y obviamente repetirlo, volver a hacer todo para ver cuáles son las diferencias. Probablemente a lo mejor alguien por descuido lo midió mal y cuando quisimos analizar la información vimos que no era la forma correcta. Pero al hacer esto, ya vemos nuevamente las gráficas y sí vemos un cambio significativo, ¿no? Entonces, esos dos son los puntos que debemos como considerar, ¿no? Pero recapitulando un poquito, repetibilidad, instrumento, reproducibilidad, personas, operadores o las personas que están midiendo, ¿no? Bueno, el método que se está utilizando. Y ahora la exactitud, ¿no? El Gauge RR va a determinar cuánta exactitud tenemos, ¿no? Y aquí vamos a hacer un recap. La exactitud es todos los valores que se concentran en un valor de referencia. Es decir, si todos caen, aunque sea fuera de lo que se busca o de lo que es, pero un sistema de referencia. Vamos a explicar de otra manera. eh, Como el tiro de las flechas, ¿no? El target, el blanco, ¿no? Que le tira los dardos o las flechas o lo que guste, ¿no? Si todos caen en la parte de derecha superior o alguna otra que no esté en el blanco, pero siguen, todas caen muy cercanos a eso es exactitud, ¿no? Somos muy exactos. Pero en Six Sigma, a veces, como decíamos, la curvita, la curva de Gauss, la curva de campana, a lo mejor estamos siendo muy exactos, pero no estamos centrados. Estamos como que yéndonos muy por la derecha o muy por la izquierda, o no estamos tan centrados, ¿no? Entonces, pues, somos exactos, pero tal vez no somos precisos, ¿no? La intención es ser precisos y exactos. Y ahora bien, en este punto, con el estudio de linealidad, vamos a ver qué tan exactas son las mediciones sobre todo en un rango esperado, y ver qué tan grande es el sesgo, ¿no? El sesgo, dicho de forma simple, es qué tan cargado está hacia la izquierda o hacia la derecha nuestro promedio o nuestras mediciones, ¿no? Y todo eso tenemos que compararlo, ¿no? Si yo estoy midiendo y yo esperaría que fuera un 3.0 y yo de repente caigo en 2.9 o 3.0 o 3.1, pues todavía estoy dentro de ese rango aceptable de cierta forma para ver qué tan lineal estamos en esa parte, ¿no? O tan cercanos a esa parte. Y la precisión del sistema, pues bueno, se evalúa también con el Gauge RR y el de linealidad nos ayuda para la exactitud, ¿no? Y pues bueno, ambos complementos son necesarios obviamente para tener una correcta evaluación de nuestro sistema de medición. Entonces, con esos dos puntos, con el estudio de linealidad y Gauge RR, podemos no solo determinar qué tan precisos somos y exactos, sino qué tanto le estamos acertando a lo que estamos buscando, ¿no? Y sistema de medición. Bueno, aquí hay una definición también importante de exactitud. Nos dice si son similares las mediciones al valor de referencia, ¿no? Nosotros queremos llegar a este valor de referencia y cuando estoy midiendo, qué tan cercano estoy de eso. Y la precisión es que tanto se repiten esas mediciones conforme a eso, ¿no? Eh, en términos simples, pensemos en el tiro con arco, qué tan cercano estamos del objetivo, del centro, o cuántas veces le damos al centro, ¿no? Y pues bueno, aquí son las grafiquitas, valor de referencia, pues a lo mejor está en 0.1,
punto 2 tal vez, qué tan cercanos están nuestras mediciones sobre ese valor, ¿no? Y pues acá es en cuanto a la precisión, ¿no? O sea, si somos precisos, o sea, no hay tanta variación, si estamos pegándole constantemente, consistentemente en lo mismo, ¿no? Como decíamos, las mediciones se están repitiendo y todas las repeticiones de tres o cuatro o cinco operarios o las personas están cayendo donde mismo, ¿no? Entonces, por eso los puntos grises coinciden con los puntos azules y el rango, o bueno, perdón, el promedio de las mediciones coincide en los operadores en al menos un porcentaje, pues eso también es válido, ¿no? Es eso, ¿no? El sesgo siempre hay que buscar evitarlo, ¿no? Cuando alguien nos dice es que tu visión está sesgada o tu percepción o tu opinión, es porque nosotros nos estamos orillando a que sea como pensamos o queremos que sea, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa aquí, eh, pero aquí es con los datos. Y bueno, otra explicación, otra definición de sesgo, pues la diferencia entre la medición promedio observada, de lo que estamos realmente observando, y un valor de referencia que nos da o nos explica, nos determina cuál es la exactitud de un sistema de medición cuando se compara con ese valor de referencia. Es decir, lo que veníamos diciendo, ¿no? Queremos que está aquí, pero nosotros estamos yéndonos un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia otro valor, ¿no? Pues la linealidad pues es la exactitud de las mediciones solo en un rango esperado. Cuando nosotros medimos con un vernier, con un multímetro, con una cinta, con algo, pues tenemos divisiones, ¿no? Tenemos la graduación, ¿no? Entonces, esos valores de referencia nos dicen, bueno, eh, hasta qué rango tengo de exactitud en mis valores, ¿no? Después del punto decimal, qué tanto más decimales tengo para hacerlo más, más exacto. Y esa linealidad nos permite también acercarnos al valor que estamos buscando, ¿no? Qué tan exactas son las mediciones en todo ese rango, ¿no? Y continuando aquí, eh, pues bueno, aquí viene un pequeño ejemplo, ¿no? Y pues igual les pido que me ayuden otra vez a abrir el Minitab con el Excelito, los ejercicios de participante en la pestañita de linealidad de sesgo, ahorita lo hacemos. Pero bueno, seleccionamos 5 más piezas que abarquen todo el rango de operación del equipo con un valor de referencia conocido. Y paso 2, seleccione un inspector que haga y que mida cada pieza al menos 10 veces. Tome datos de cada medición y compare contra el valor de referencia. Y al comparar la medición contra los valores de referencia, vamos a evaluar ese sesgo, qué tan sesgados estamos en la medición. Y comparando la diferencia en el sesgo, vamos a encontrar eh, la linealidad, ¿no? Entonces, si quieren, vamos aquí así.